denuncia que se originó de un cruce de mensajes entre el expresidente Pastrana y el presidente Petro, donde Pastrana vinculó a Petro con el narcotráfico. Su campaña y presidencia, Gustavo Petro, no ha sido otra cosa que la fusión del gobierno con el narcotráfico, bajo el velo de una farsa denominada La Paz Total. El mensaje generó la indignación del presidente, quien decidió demandar al expresidente Pastrana por injuria y calumnia, y quien denominó la demanda del presidente Petro como una persecución política a su oposición al gobierno. Sin conciliación, así terminó esa audiencia donde se pretendía que las partes, tanto de Gustavo Petro como de Andrés Pastrana, pudieran llegar precisamente a eso, pues a una conciliación. El presidente Gustavo Petro se mantiene en su palabra de exigir precisamente que no se dañe su buen nombre. Les estaremos contando también algunas de esas conclusiones que hubo a la salida de este encuentro entre el mandatario y el exmandatario colombiano. ¿Qué analiza, por ejemplo, la Fiscalía? ¿Qué analizaría en este caso un juez de la República? Pues hay bastantes preguntas al respecto. Vamos a saludar a nuestros dos invitados. Saludo primero a Santiago Tres Palacios, presidente del Colegio de Abogados Penalistas Seccional Antioquia. Bienvenido, doctor Tres Palacios, y gracias por acompañarnos. Ana María, un cordial saludo para usted y para el doctor Bernardo, todo mi aprecio y consideración, y muchas gracias pues por la invitación a este programa que siempre sigo con mucho entretenimiento y cuidado. Muchas gracias. También le doy la bienvenida entonces a Bernardo Henao, abogado y columnista, además presidente de la asociación Únete por Colombia. Bienvenido también, doctor Henao. Gracias por atender esta invitación. No, Ana María, muchas gracias. Un saludo muy especial para ti, para el doctor Santiago, para los oyentes. Aquí estaremos atentos a tratar de avanzar en este tema que hoy ocupa Colombia en sus primeras líneas, y ya incluso a nivel internacional están muy inquietos con este tema. Es el trino del expresidente Andrés Pastrana el que desata lo que hoy estamos viendo en nuestro país, y algo que incluso resulta algo tal vez histórico, atípico, ya ustedes me estarán contando también, abogados, al respecto. Decía entonces en ese momento Andrés Pastrana que lo siguiente, abro comillas, su campaña y su presidencia, Gustavo Petro, no han sido otra cosa que la fusión del gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una farsa denominada Paz Total. La respuesta en ese momento del mandatario colombiano fue la siguiente: jamás fui amigo de Epstein ni me subí a Lolita Express, y por eso sé qué es dignidad. Por eso lo que dice el expresidente tendrá que corroborarlo en los tribunales. He decidido demandarlo. Así las cosas, se abrió ese capítulo que efectivamente terminó en lo que vimos el día de hoy. Y les quiero preguntar entonces a nuestros abogados, inicio con el doctor Tres Palacios, sobre este tipo de conciliaciones. ¿Qué se esperaba el día de hoy como tal, cuando se reúnen las partes, hablando un poco ya también como en términos judiciales? ¿Qué ocurría o qué ocurrió el día de hoy? Así es, Ana María. Resulta que en Colombia hay una serie de conductas delictivas que, para que se puedan procesar al interior de la Fiscalía y posteriormente llevarlas ante un juez, tienen un requisito previo de conciliación. Es decir, el fiscal, como en efecto lo hizo, estaba obligado a llamar tanto al querellante, que era el señor presidente, como al querellado, que era el señor expresidente, y tratar de buscar entre ellos un acercamiento. Bien fuera que el señor presidente retirare su querella, o que el presidente Andrés Pastrana se retractara de lo manifestado y llegar a un arreglo sobre una posible indemnización o el sentido de la retractación. Como era de esperarse por las declaraciones que ambos realizaron de manera previa, no existía ningún ánimo conciliatorio. Hicieron bien al asistir, porque demostraron pues que, digamos, el poder vinculante de estos llamados de las autoridades, y el proceso seguirá su curso. ¿Cuál es el curso? La causa está en la Fiscalía. Ahora el fiscal debe considerar que si existe el suficiente mérito para imputar, entre comillas, que se hace en un trámite abreviado, que es como lo llaman y le leen, lo conocemos como escrito de acusación, y posteriormente ya iniciaría el juzgamiento, en el que se practicarían las pruebas. Básicamente consistiría en determinar si el expresidente Pastrana tenía los fundamentos suficientes para las afirmaciones que hizo, si éstas se encuentran protegidas dentro de su libre expresión, o si por el contrario, digamos, configuró una intromisión inadecuada a la órbita del buen nombre del señor presidente Gustavo Petro.
Muchas gracias, doctor Tres Palacios. Y con el doctor Henao, entonces, también le consulto otra de esas preguntas de tipo aprendiz de abogacía y que, por supuesto, puedan tener los colombianos. Primero, si habíamos visto como colombianos algo similar anteriormente, o si a usted le parece esto como histórico, atípico, que se presente entre un mandatario y un exmandatario. Y la segunda pregunta tiene que ver un poco con este tema de que a veces uno los ve como que tendrían que haber llevado el trámite por otra vía, o el hecho de que sea un expresidente el que esté denunciado implica que se vaya por la ley ordinaria, digamos, por el trámite ordinario, porque ya no lo cobija nada especial al expresidente Andrés Pastrana, o algún tipo de fuero todavía le cobija, digamos, por decirlo de alguna manera. Lo primero que hay que decir es que en los antecedentes judiciales no recuerdo y creo que no se ha presentado una causa entre que un expresidente esté siendo denunciado por el expresidente en ejercicio. Creo que esta es la primera vez que esto acontece y es deplorable porque uno no debería llevar a estos extremos situaciones donde el país lo que requiere es soluciones y ellas se pueden conseguir a través del diálogo y en los momentos precisos que lo puedan hacer este mandatario con el propio mandatario, pero lamentablemente llegaron a esta circunstancia y por supuesto era de esperarse por las mismas posturas que se conocieron en la red, que hoy no existiría ese ánimo conciliatorio como bien lo explicó ahora el doctor Santiago, pero en cuanto a lo que va a venir, pues él ya dice lo que tiene que hacer el fiscal y todo va a determinarse sobre el material probatorio, pero aquí más en el fondo que esto es una querella, esto no es propiamente un proceso de alta envergadura, sino un proceso, digamos, que solo necesita una actuación de parte y que les obligaba a asistir, pues si no tenía consecuencias. Y esa querella, pues obviamente el presidente tenía que concurrir y el expresidente hacía lo propio. Entonces, ahora ya todo va a estar en manos del señor fiscal, de cómo se impulsa y de las pruebas con las que concurra a sostener su denuncia el presidente Pastrana o el expresidente Pastrana, y ya veremos cómo se va a desenvolver este tema. Pero sí deplora uno como colombiano y como abogado que se haya presentado esta circunstancia entre el expresidente, que hoy como jefe de la oposición que él mismo se determina, y el presidente en ejercicio. Muy bien, me gustaría que pudiéramos revisar el comunicado del presidente de la República, Gustavo Petro, porque es muy importante. A la audiencia les comentamos, por ejemplo, que esta audiencia duró alrededor de 2 horas. Como bien lo menciona el doctor Henao, hicieron presencia los dos, llegaron efectivamente allí acompañados de sus abogados. El presidente Gustavo Petro entonces señala en ese comunicado lo siguiente: he acudido al búnker de la Fiscalía a defender la honra y buen nombre de mi gobierno. Ser presidente tiene un periodo fijo, pero ser ciudadano y demócrata es imperecedero, aún a riesgo de nuestra propia vida. Creo y defiendo las instituciones del país que me otorgó el privilegio de dirigirlas y acudo en busca de justicia porque nadie puede estar por encima de la ley. Como demócrata respeto las diferencias, pero no acepto a la violencia del lenguaje reservado para quienes quieren lucrarse del poder pasajero sin más ideas que la agresión verbal. En la querella contra el expresidente Andrés Pastrana pretendo que los líderes demos ejemplo y que nuestra condición de figuras públicas no rebase el límite de la libertad de expresión y toda denuncia esté soportada en pruebas. La indemnización por prejuicios morales que reclamo será destinada a una fundación con objeto social. El país sabe que la Fiscalía fue creada en 1991 como una institución que investiga y gestiona los conflictos sociales con valores muy superiores en grandeza a los que, como canijos, pretenden sacar provecho politiquero de la justicia. Doctor Tres Palacios, ¿qué delitos se manejan en una querella como esta y qué tipo de alcances llega a tener realmente ante la justicia? Digamos, es un delito menor de alguna manera en Colombia. En el informe escuchábamos injuria, calumnia. ¿Qué son para que usted nos pueda dar también más luces de cómo está soportado en la ley colombiana? Así es, Ana María. Por norma general, todos los ciudadanos podemos expresarnos libremente. Sin embargo, esa expresión a la que todos tenemos derecho tiene unos límites. Uno de esos límites es el buen nombre y honra de los demás ciudadanos. ¿Qué ocurre entonces? En la legislación penal se establecen específicamente 2 conductas delictivas que aquí nos interesan, que protegen el buen nombre de las personas. A una le denominamos injuria y a la otra le denominamos calumnia. La injuria es cuando yo hago un comentario deshonroso sobre alguien.
Y la calumnia es cuando ese comentario no solo es deshonroso, sino que le atribuye la realización de un delito específico. Por eso aquí podríamos estar hablando más o menos de las dos conductas si quisiéramos coger el trino del señor expresidente Pastrana y expandir su sentido. Entonces diríamos que está acusando al señor presidente de participar de un entramado de narcotráfico, pero también le está imputando la conducta deshonrosa de llegar a la presidencia, quién sabe de qué modo y quién sabe con qué propósitos. Estos son delitos, como lo explicaba el doctor Bernardo, bastante, digamos, minúsculos a la luz de otras conductas verdaderamente graves, e incluso cada que se hace un proyecto de reforma a la justicia que pretende, digamos, disminuir las causas que tiene la Fiscalía, estos son de los delitos que siempre se plantea eliminar, y sobre eso hay una gran discusión. Lo cierto es que si eventualmente llegara a haber una sentencia condenatoria por estos delitos, pues la persona no sería privada de la libertad, la pena quedaría suspendida y digamos que tiene un poder más que todo simbólico, pero sí puede dar lugar a una indemnización por perjuicios, que es a la que se refiere el señor presidente Petro. Muchas gracias, doctor Tres Palacios. Doctor Henao, con usted le pregunto entonces, el hecho de que el expresidente Andrés Pastrana mencione una fusión del narcotráfico con el gobierno no es exactamente lo que uno podría catalogar como una calumnia sumada a la injuria, es decir, no estaría sustentado, porque a veces en Colombia tenemos un poco difícil la línea en la que se separa la libertad de expresión de un delito como estos. Yo no tengo acceso al expediente y no conozco los fundamentos y las pruebas que haya llegado en su momento en la denuncia del señor expresidente Pastrana, pero sí es una manifestación que él tiene que llevar adelante, ya que no se dio la conciliación, y desde luego con las pruebas que arrime o que ya se encuentren en el proceso, pues tratará de desarrollar su tesis, y su abogado también harán lo propio de demostrar por qué hicieron esa afirmación. En lo que uno conoce de los comunicados que ha entregado el señor expresidente, pues él está hablando ahora ya de todos los temas de la libertad de expresión que está en juego y todo lo que determina las manifestaciones de que no se está permitiendo hacer el ejercicio de la oposición. Pero acá la Fiscalía se va a concretar es al hecho afirmado y a la demostración que se pueda hacer de esa afirmación en ese proceso que en su momento, pues como lo dijo ahora el doctor Santiago, pues determinará el señor fiscal cómo llega. Para mí estos procesos de injuria y calumnia, como bien lo dijo también el doctor Tres Palacios, son unos procesos que de verdad sí se debería revisar en la futura reforma en materia de Código Penal sobre estos dos tipos penales, porque finalmente a veces son utilizados más para pretender acallar que muchas veces también para demostrar realmente lo que sí ha sido una injuria o una calumnia. Muchos de estos temas, al final, en muchos autores que los han cometido y los hemos visto varias veces por la televisión y todo, ya cuando están a puertas de dictarse sentencia, viene y se retracta y termina el proceso. Muy bien, me llama la atención algo que menciona el doctor Henao, doctor Tres Palacios, y tiene que ver con cómo probar lo que se dijo. Es decir, es de tamaña gravedad el hecho de poder probar que un presidente tiene fusión con el narcotráfico y que todo esto se esconde bajo el velo de lo que se ha denominado paz total. Esta afirmación efectivamente tendría que ser probada por el expresidente Andrés Pastrana, es decir, el expresidente Pastrana tendría que llevar pruebas que absolutamente tengan todo el sustento para haber emitido dicha frase, para que de allí se tomen decisiones. ¿Qué pasaría además si las pruebas son demasiado contundentes y esto terminaría en algo más grave para el presidente Gustavo Petro, en caso de que se compruebe, pues por supuesto? Sí, son varias cosas. Lo primero es que el presidente Pastrana no tiene la carga de probar, digamos, absolutamente las afirmaciones. No tiene que aportarnos el video, no tiene que aportarnos una grabación ni nada que sustente pues que el señor presidente Gustavo Petro tenga nexos directos con el narcotráfico, sino que debe probar que el comentario que él realizó se encuentra dentro de su libertad de expresión y tenía ciertos elementos para poderlo decir. Yo la verdad, pese a que incluso en este espacio muchas veces he estado de acuerdo con el señor presidente Gustavo Petro, no observo que tenga entidad delictiva el comentario hecho por el señor expresidente Pastrana.
No estoy de acuerdo con el comentario, no lo comparto, no tengo ninguna simpatía con el señor expresidente. Sin embargo, él no está afirmando que Gustavo Petro tenga él como persona, digamos, un andamiaje delincuencial del narcotráfico, sino que parece más bien un comentario político respecto a los dineros que se dice llegaron a la campaña, que venían de unos sujetos perseguidos por narcotráfico, y una crítica al proceso de paz que está adelantando el doctor Gustavo Petro. Le voy a poner un ejemplo. Es como si cuando se hacía el acuerdo de paz con las FARC en la presidencia del señor Juan Manuel Santos, usted o yo hubiéramos dicho Santos parece un guerrillero, o Santos está aliado con la guerrilla en ese acuerdo de paz. Eso es un comentario bastante fuerte, sí, pero hace parte de mi libertad de expresión como ciudadano al, digamos, de un proceso de paz público y conocido, hacer unas consideraciones políticas, gústenos o no. Los funcionarios, y en especial nuestro presidente de la República, y discúlpeme usar esta metáfora un poco brusca, pero incluso las Cortes la han utilizado, tienen que tener un poquito el cuero más duro, tienen que resistir ciertos comentarios que se hagan sobre su gestión, sobre su labor. Y yo creo que lo que dice el señor expresidente Pastrana está dentro de la configuración de él como un actor político y en la libre configuración. Por supuesto que lo considero inadecuado, lo considero exagerado, lo considero de muy malas maneras, de muy malos modales, pero creo que hace parte de su libertad de expresión, máxime como expresidente de la República. Entonces, recapitulando, no debe probar el señor Andrés Pastrana, más allá de toda duda, los vínculos de Gustavo Petro con X o Y grupo narcotraficante, sino que debe probar que su comentario tenía una cierta base. Si yo fuera el abogado del señor Pastrana, lo que diría es, no, vea, se han hecho unas graves denuncias sobre ingresos de dineros a través del hijo del señor presidente, en los que incluso existen unos procesos judiciales y se habla de unos narcotraficantes que allí participaron. Del mismo modo, durante la campaña presidencial, el hermano del señor presidente estuvo presente sospechosamente en varias cárceles del país, reunido con personas castigadas, entre otros delitos, por narcotráfico. Y después, durante la presidencia, se está promoviendo un acuerdo de paz denominado Paz Total, en el que ciertas personas con pasado y presente narcotraficante podrían verse eventualmente beneficiadas. De esos tres hechos de los que tuve conocimiento a través de los medios de comunicación, puedo concluir, y ahí sí tira su cantaleta. Obviamente, vuelvo y le repito, porque usted sabe que en las redes lo logran desconfigurar a uno. No estoy de acuerdo, creo que es un comentario infortunado, pero la verdad no observo que se haya extralimitado en la esfera penal el señor expresidente Andrés Pastrana. Si me permite, doctor Henao, también haciendo un análisis frente a lo que acaba de decir el doctor Tres Palacios sobre el callo que hay que sacar, ¿no? Ese cuero duro que deben tener los mandatarios o quien ostente pues cualquier título alto, ¿no? Un cargo alto en nuestro país. Pues no creería uno que Gustavo Petro, como presidente de la República, no lo tenga cuando a diario recibe N.000 comentarios en redes sociales y viniendo de parte y parte, ¿no? Pero entonces en el comunicado el presidente Gustavo Petro lo que deja ver es que quiere dar algo así como una especie de lección, que quienes tienen que dar ejemplo son precisamente personalidades tan altas como ellos, y que en este caso espera pues de alguna manera enviar un mensaje como un precedente en nuestro país sobre el tema de la libertad de prensa, que seguramente debe tener mejores formas, un lenguaje más sustentado, probatorio, no solamente lanzar rabia o veneno o ataques sin sustento. Y entonces ahí es cuando él dice: pretendo que los líderes demos ejemplo y que nuestra condición de figuras públicas no rebase el límite de la libertad de expresión y toda denuncia esté soportada en pruebas. Si llegara a suceder que efectivamente tenga que, o mejor dicho, que el juez tome la decisión de que definitivamente Pastrana se equivocó, pues el presidente lograría ese objetivo, ¿no? Sí, lo lograría en un momento determinado. Pero yo quisiera preguntarle, o que lo analicemos, ustedes trajeron a colación un post o un trino del señor Gustavo Petro anterior a la actuación del post que hizo a posteriori el presidente, que tenía que ver con una manifestación que le expresó Gustavo Petro a Pastrana. Entonces uno, en ese escenario que publican de lo que precedió y después que se da esta otra actuación, uno le quedan muchas dudas
de si realmente esto es una situación muy particular entre ellos que se está dando de una manera que la han desembocado en discutir o no la libertad el derecho de expresión y de la oposición. Yo tengo algunas inquietudes al respecto. Me parece que esta circunstancia, como lo decía, llega en un mal momento en el sentido de ver dos figuras tan destacadas públicamente que estén en estas condiciones. Hay algo frente a eso, doctor Henao, y yo no sé si usted recuerda también que en algún momento Pastrana tuvo encontrones muy fuertes con Samper. O sea, no es la primera vez que uno ve a exmandatarios con rifirrafe o personalidades tan altas tener este tipo de encontronazos. Samper y Pastrana también parecen agua y aceite, ¿no? Así es. Nos recuerda un poco ese episodio. Y doctor Tres Palacios, en algún momento hemos hablado de la línea que hoy en día cada vez resulta más delgada entre lo judicial y lo político, porque se termina mezclando tan fuertemente que usted decía, a la hora de la verdad, esto más que un tema judicial resulta siendo un tema altamente político, donde hay unos mensajes muy fuertes que se le están dejando a la sociedad en este momento. Además, un presidente que toma una determinación como esta de sacar 2 horas o hasta 3 horas de su tiempo, de su agenda, para ir a atender una querella y presentarse ante un fiscal, pues uno dice, hay un trasfondo muy político que nada tiene que ver quizá incluso con el propio proceso judicial, ¿no? ¿Usted cómo lo analiza ahí también? No, sin lugar a dudas esto es un caso, pues si pudiéramos sacar un porcentaje, 90% político y 10% jurídico. Pero además, y creo que hacia eso va la contextualización que muy útilmente nos realiza el doctor Bernardo, hay que tener en cuenta también las manifestaciones que ha realizado el señor presidente Petro sobre el presidente Pastrana, a punto de que, digamos, entre líneas, revivió aquella queja de unos posibles abusos sexuales a menores. Pues recordemos que el nombre del doctor Andrés Pastrana ha estado referenciado en este caso de Epstein, y el mismo presidente de la República le dice a un expresidente, yo no tengo nada que explicar, usted es el que debe decirnos por qué estaba en el Lolita Express, que era el nombre con el que se referían al avión en el que se viajaba y a la isla en la cual tenían muchos famosos, digamos, actividades sexuales con menores, y que es un escándalo pues, de una gravedad inmensa. Pero ahí también, si usted ve, hay un ejercicio limítrofe de la libertad de expresión. E incluso el presidente Pastrana advertía que también iba a denunciar al presidente Petro. Entonces, no se nos podría hacer raro que en los próximos meses la Fiscalía, para además dar una señal de, digamos, trato equilibrado, deba citar al señor, no, pero en ese caso sería la Comisión de Acusaciones de la Cámara, perdón, porque aquí hay una cosa muy sui generis, que si me permite la explico. Cuando el presidente Petro denuncia a Pastrana, esto va ante una fiscalía ordinaria, porque Pastrana, después de ser presidente, es una persona común y corriente como usted y yo. Pero Pastrana, para denunciar a Petro por lo que él también le dijo, tiene que ir ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, y allí el trámite es totalmente distinto. Pero si estuvieran los dos en franca lid y estuvieran dentro del mismo plano, digamos, de ciudadanos ordinarios, también tendríamos que tener la citación del presidente Pastrana a la conciliación en su favor por los comentarios que había hecho el presidente Petro. De manera que yo creo que ambos han actuado de una manera desaforada, contraria a la dignidad que deben representar. Es que la figura presidencial en Colombia es de una importancia muy alta, y digamos que los ciudadanos de a pie tenemos que ver tristemente cómo estos dos se enfrentan, digamos, por quién es más malo ante los estrados judiciales, lo cual es bastante desfavorable, yo creo, para la institución de la presidencia de la República, que debe estar por encima de Andrés Pastrana y Gustavo Petro. Entonces, digamos que creo que ambos están bordeando los límites de la libertad de expresión de maneras muy agresivas. Doctor Henao, si usted fuera, por ejemplo, el abogado del expresidente Pastrana y estuviera pensando en pagarle con la misma moneda, ¿usted recomendaría o usted se iría a la Comisión de Acusaciones a denunciar al presidente Gustavo Petro por este trino también que puede ser también usado como calumnia, injuria con este tema de Lolita Express y sus viajes con Epstein? Por el fuero que tiene el presidente Petro, pues sí habría que concurrir a la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Pero yo sí creo que aconsejaría al presidente Pastrana mirar muy bien esa actuación,
o si simplemente lo deja en esa manifestación sin soporte alguno, que ya él después sacó una nota cuando se revelaron algunos nombres de que él no estaba y dejó claro ante la opinión que no estaba en las circunstancias que le querían endilgar. Pero irse a llevar un tema de denunciar en la comisión al presidente no le veo tan beneficioso. Creo que es un desgaste y pienso que los presidentes, en este caso el presidente en ejercicio y el expresidente Pastrana, que también se les puede decir presidente, tendrían que dar una muestra de altura y desistir de todos estos temas como lo están manejando, porque yo creo que esto lo que lleva es a una confusión a la opinión pública en muchos frentes. Y aquí la gente empieza a tomar partido y quieren ver como si se tratase de un ring, cuando aquí lo que tenemos es que superar muchos obstáculos y ver cómo sacamos adelante esta situación de país tan difícil que tenemos ahora. Gracias, doctor Henao. Hace un momento mencionaba algo al inicio incluso de su intervención el doctor Tres Palacios que tiene que ver con el ánimo conciliatorio. Esa palabra la usan mucho los abogados en esos términos jurídicos y me gustaría que recordáramos cómo entró, o sea, antes de ingresar a la audiencia de conciliatoria, el expresidente Pastrana habló con los medios de comunicación. Entonces me gustaría que escucháramos nuevamente esa intervención. Venimos primero a cumplir una cita con la justicia como corresponde a todo ciudadano colombiano. La Fiscalía General de la Nación ha llamado a una conciliación en el día de hoy. Hoy estaremos precisamente contestando, es un caso histórico en Colombia. Es la primera vez que un presidente de la República denuncia a un expresidente por opinar, por hacer oposición. Ese es un tema muy grave, porque aquí lo que está en juego, como digo yo, es la libertad de pensamiento, es la libertad de opinión, es la libertad de hacer oposición, que hoy el gobierno está instaurando contra un político, contra un expresidente, contra un ciudadano precisamente por opinar. Mañana van a ser ustedes quien publique algo en contra de la paz total, hasta como leyes patrocinadas por el gobierno podrá irse hasta por 15 años, en fin, tantos temas que están ahí, pero es que esto es muy grave porque es violatorio de los derechos fundamentales míos, de acuerdo con la Constitución Política de Colombia, de acuerdo con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y a eso es lo que venimos, precisamente a defender la democracia, a defender el derecho a opinión y a evitar que se criminalice la opinión y el derecho a poder hacer oposición. Y le sumo el trino previo también a esta diligencia por parte de quienes ustedes ven acompañando al expresidente Andrés Pastrana, su abogado Julián Quintana, exdirector del CTI. Mañana en Fiscalía tenemos programada a las 10 de la mañana la conciliación con el presidente Gustavo Petro. Como abogado del expresidente Andrés Pastrana, esperamos que asista puntualmente. Demostraremos que este gobierno quiere judicializar a sus opositores para silenciarlos. No lo lograrán. Este trino, y usted lo mencionaba, doctor Tres Palacios, pues le muestra a uno también el ánimo, sí o no, de conciliación que había. Esto es determinante, por supuesto, para poder tener un resultado positivo en este tipo de diligencias entre las dos partes. Usted ve que el ánimo no conciliatorio era de parte de los dos y que ya estaban preparados precisamente para no llegar a ningún acuerdo. Además, uno escucha al expresidente Pastrana y abiertamente dice, se me están violando mis derechos fundamentales a esa libertad de expresión, de opinión, y le sumo tal vez este tema que ya se pasa a la línea política, que tiene que ver con silenciar a los opositores. Sí, también pues obviamente el señor expresidente con todo su derecho está haciendo un ejercicio grandilocuente de esta, aquí no hay ninguna persecución del Estado, digamos, porque incluso el presidente acudió ante la Fiscalía, que sabemos no es de sus afectos, que está dirigida por un fiscal general bastante opositor, y está haciendo lo que cualquier ciudadano hace cuando se considera víctima de un delito y desea impulsar una causa. Fue ante la Fiscalía, de manera que tampoco se trata de la persecución del Ejecutivo. El señor expresidente quiere venderlo de esa manera, pues, pero digamos que eso hace ya parte de la narrativa con la que uno intenta comunicar las causas en las que participe. Sin embargo, la ausencia de ánimo conciliatorio se vio en ambas partes. Recuerde usted que el comunicado del señor presidente, que se nota que estaba listo, lo que dice es la indemnización por los perjuicios, o sea, la única conciliación posible era que el otro aceptara retractarse e indemnizar, porque de lo contrario no habría lugar a la indemnización de perjuicios que él dice que va a destinar a una fundación.
Y yo ahí también quiero llamar la atención, Ana María, de lo que en mi concepto es un ejercicio inadecuado en las comunicaciones del señor presidente, que no debió haber sacado un comunicado oficial de la Presidencia de la República con el membrete de la Presidencia y a través del Twitter de la Presidencia, sino que debió haberlo hecho él a modo propio, porque él no está allí bajo la investidura del presidente, sino de un ciudadano común que se considera vulnerado. Y yo considero que los servidores públicos de semejante dignidad no deben usar los canales oficiales para promover o publicitar las causas en las que participan a nombre propio. Este no es el caso Presidencia de la República contra Andrés Pastrana, no. Es el caso Gustavo Petro contra Andrés Pastrana y debe mantenerse en el plano personal de estos, por más que sea una innegable contradicción política, no es una contradicción institucional. No es la figura del presidente contra la figura del expresidente, no. Es una contradicción política de dos políticos, no institucional. Sobre esto mismo, por supuesto, quisiera escuchar la opinión también del doctor Henao, esto último que menciona el doctor Tres Palacios, sumado si usted considera, doctor Henao, que aquí hay persecución contra la oposición. Yo comparto los planteamientos que acaba de hacer el doctor Santiago. Por supuesto, entiendo que hoy en la audiencia el presidente Pastrana hizo unas fórmulas de buscar conciliación, queriendo sacar del escenario judicial el tema para irlo a llevar a un gran debate de opinión, pero la fórmula, en la forma como la presentó el presidente, pues por lo que comentan y analizan, ya después de ocurrido el hecho, no fue aceptada. Entonces, sí estoy plenamente convencido de que es un asunto netamente personal entre ellos y en manera alguna debe involucrarse el tema institucional. Que si va o no permitir ejercer el derecho a la oposición, de acuerdo con la pregunta que hace Ana María, yo creo que nosotros los ciudadanos tenemos en la Constitución Política claras garantías para poder ejercer nuestro derecho de expresión y nuestro derecho de oposición. Yo sí creo sinceramente que esa parte que quizás veamos que pueda estar expuesta a riesgo a futuro, lo podemos sentir de acuerdo con la denuncia instaurada, pero los colombianos tenemos que ver que la Constitución es la que prima y en esa parte pues tenemos que salvaguardar y hacer valer la preponderancia de la Constitución y buscar que siempre nos protejan nuestras libertades. Muchas gracias a los dos. Les voy a contar que hace pocos minutos Caracol Radio tuvo acceso a las pretensiones que están ya consignadas en el documento oficial de la Fiscalía General de la Nación, por supuesto dándole la cortesía respectiva a este medio de comunicación que tiene el documento. Caracol Radio menciona lo siguiente, lo que está pidiendo el presidente Gustavo Petro. Dice entonces cuáles son sus pretensiones. La primera es la verdad, que el señor Andrés Pastrana realice una retractación pública y clara de las afirmaciones realizadas en la red social X, específicamente negando la supuesta alianza de mi gobierno con el narcotráfico bajo el pretexto de la paz total. Esta retractación debe realizarse a través de una publicación de la red social, preferiblemente replicada en los otros medios de comunicación para garantizar una amplia difusión y claridad. Lo segundo que está pidiendo el primer mandatario, compromiso de no repetición. Proponemos que el señor Andrés Pastrana se comprometa formalmente a abstenerse de usar redes sociales y otros medios de comunicación para difamar o emitir declaraciones falsas que vinculen a mi persona con el narcotráfico. Tercero, reparación económica simbólica. Proponemos una compensación económica simbólica de 100 salarios mínimos legales vigentes de parte del señor Andrés Pastrana Arango por perjuicios morales, la cual deberá ser donada a una fundación sin fines de lucro, seleccionada de común acuerdo que trabaje en pro de las víctimas del conflicto en la promoción de la paz y la justicia social en Colombia. Este acto no solo simboliza la reparación del daño causado, sino que también contribuye a un bien social mayor, la paz. De estas pretensiones, ¿algo les llama la atención en particular? ¿Estarían de acuerdo con que efectivamente está bien asesorado el presidente y son buenas las pretensiones, si se puede llamar de esta manera? Lo escucho, doctor Tres Palacios, y luego al doctor Henao, y luego nos vamos con lo que propuso Pastrana. No, yo no voy a entrar pues a determinar si, digamos, los colegas que lo estén asistiendo
comparto con ellos el criterio, ¿no? Porque ahí hay una mixtura bien complicada, me imagino, para los colegas, Ana María, y es que en estos casos, cuando uno asesora a un político y de semejante dignidad, muchas veces es difícil conciliar el criterio del abogado con el criterio del cliente. Entonces, mal haría yo en meterlo todo dentro de una bolsa y valorarlo. De inmediato me llama la atención la expresión suma simbólica de 100 salarios mínimos. Pues 120 millones de pesos no son para nada simbólicos, son una indemnización bastante alta en un país pues con las tasas de ingresos que tenemos nosotros. Y muestra, digamos, una posición bastante radical que incluso busca limitar hacia el futuro las manifestaciones que haga el señor expresidente Andrés Pastrana. Sobre esto, las Cortes sí han sido muy claras en que en una, digamos, conciliación sobre esta clase de delitos no se puede limitar la libertad de expresión hacia el futuro. Si bien hay una garantía de no repetición, considero que es bastante inadecuado decir pues, que no podrá en el futuro tener manifestaciones X, Y, Z, porque lo que se está conciliando es el hecho pasado, no el hecho futuro. Por lo demás, obviamente es un ejercicio, como lo venía diciendo, más político que jurídico, y obviamente pues el señor expresidente Pastrana pues no iba a aceptar ni uno solo de esos requerimientos o pretensiones. También lo escucha usted, doctor Henao, el análisis que usted tiene sobre esas pretensiones del presidente Petro. No, es muy similar, y desde luego el presidente Pastrana no iba a aceptar esas solicitudes que buscaban que se dieran en la retractación. Y por supuesto sí discrepo sobre lo de futuro. Querer silenciarle es por completo inadmisible, y pues ya lo dijo el doctor Palacios que hay jurisprudencia clara al respecto. Ahí uno ve, y por eso se anticipaban las posturas que tenían ambas partes, que aquí iba a ser difícil llegar a una conciliación. Y más que en los temas en que está esta querella planteada, como han utilizado las redes, pues tiene otras connotaciones jurídicas. Entonces, yo sí siento que esos términos, el abogado que asiste al señor expresidente, pues obviamente le iba a recomendar, y le recomendó seguramente, que no era de recibo ni aceptación alguna. Entonces, ahí sí compartimos el mismo criterio con el doctor Santiago Tres Palacios. Ahora, ya vimos que no aceptó Andrés Pastrana, veamos qué no aceptó el presidente Gustavo Petro, porque a la salida de esa diligencia, el expresidente nuevamente se encontró con los medios de comunicación y les comentó cuál era la propuesta que le hizo al primer mandatario de los colombianos, y el jefe de Estado dijo, no señor, no lo acepto. Con estas acciones, cada día este gobierno comienza a parecerse más a la narcodictadura de Venezuela que tanto he denunciado. La persecución a la oposición y a la rama judicial son muestra de ello. Pero aún es tiempo de parar estos ataques a la democracia. Por eso, le propuse hoy al presidente que en vez de debatir las opiniones políticas en los tribunales, hiciéramos un debate público en televisión ante los ciudadanos para debatir sobre el favorecimiento de su gobierno a grupos criminales y sobre la financiación de su campaña por parte de personas al margen de la ley. Serán los ciudadanos los que consideren si el gobierno de Petro le da prebenda a los criminales o no. Ellos serán los que estimen si en este gobierno se favorece a los narcotraficantes. Ellos serán los que analicen su campaña si estuvo impregnada del dinero del narcotráfico. Este debate político abierto y tolerante de cara a los ciudadanos es común. En democracia se debaten las opiniones políticas diferentes. Es como la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad para hacer oposición dejan de ser letra muerta en el papel. Es ante los ciudadanos y no ante los jueces que se debate en la política. No aceptó esta propuesta por parte mía, por lo tanto el proceso continúa. Por lo tanto, el proceso continúa, así cierra el expresidente Andrés Pastrana. Antes de analizar otra frase que dijo al inicio, no me la vayan a meter todavía para que no se me adelante en ese tema de comparar a Colombia con Venezuela, pero sí me gustaría que ambos opinaran sobre la propuesta de un debate público. Yo hasta de manera jocosa dije, bienvenidos sean a la otra cara de la moneda, así como están ustedes dos en debate, los dos presidentes. En este caso, doctor Tres Palacios, una propuesta como estas, ¿qué opinión le merece, por supuesto? Yo quiero ser muy claro y categórico.
Este round mediático lo ganó el expresidente Pastrana. Hizo lo que debía hacer y solicitó lo que debía solicitar. Estas discusiones son para darse en la vía pública, para darse en las discusiones, en los diversos debates que se pueden tener, y como usted jocosamente lo ha expresado, sería mucho mejor ver a nuestro presidente y expresidente, presidentes ambos, enfrentados aquí, discutiendo, mostrándolo del uno del otro, y pues, digamos que eso le haría mucho bien a la democracia. No es bueno el uso de la justicia para estas riñas políticas. Nosotros tenemos una fiscalía que tiene muchas causas, tenemos una fiscalía que está en mora en muchos procesos. Todo esto le hace creer a los ciudadanos que el poder punitivo es una vía para solucionar conflictos que se pueden solucionar de otra manera, y creo que es un mal ejemplo para la ciudadanía y para el uso que debemos hacer de los mecanismos de justicia. Yo creo que el presidente Andrés Pastrana muy hábilmente, digamos de una manera un poco más reposada, me imagino que tiene menos obligaciones hoy el presidente Pastrana que hoy el presidente Petro, mediáticamente manejó mejor el asunto, porque lo que él está comunicando es, no vea, yo estoy dispuesto a discutir y a que veamos si lo que usted dice es verdad o lo que yo digo es verdad, hagamos un debate. Mientras que la posición del presidente Petro parece más bien como acepte que me difamó, no me vuelva a mencionar de manera difamatoria, deme 120 millones de pesos para una fundación y retráctese de todo lo que dijo sobre mí. Un poquito más agresiva, creo que el presidente Andrés Pastrana jugó más hábilmente este episodio en lo comunicativo. Y ya respecto a que el proceso continúa, como lo decíamos al comienzo, ya la Fiscalía deberá decidir si archiva o si continúa con la acusación en ese proceso abreviado que sería el proceso adecuado de acuerdo a la, digamos, menor lesividad de estos delitos. Muy bien, doctor Henao, también por supuesto con usted el análisis que tiene o la opinión que tiene de la propuesta de Andrés Pastrana al presidente Gustavo Petro que no fue aceptada. Debate público. Cuando uno analiza los permanentes llamados que hace Gustavo Petro a discutir, a hacer los escenarios en la calle, pues uno entendería que esa manifestación que le presenta el presidente Pastrana de buscar una salida era conveniente y le era favorable, pero él aprecia que no, y ahí es donde está el gran temor que tiene de lo que hay de por medio en discusión y en juego. Luego él prefiere escudarse más manteniéndose en no conciliar y ver qué acontece en el tema judicial, pero no va y no da el paso a ir a esa invitación que le formulan. Por supuesto, nosotros creemos, los abogados, que en este round, como lo dijo ahora el doctor Respalacio, le fue mucho mejor al presidente Pastrana, y en el común de las gentes todo el mundo va a sentir que el presidente Petro se atrincheró en la justicia y no quiere enfrentarse a hacer ese debate público que no le tendría consecuencias para ningún efecto a futuro sobre la forma como lo ventilase, y él siempre sentía que llamando a las calles y llamando a la gente a estar y a rodearlo tendría más posibilidad. Entonces acá lo que yo veo es un temor grande que él expresa de esa manera de quererse mantener en la justicia y en el proceso vigente. Muy bien, y les decía hace unos momentos que me llama la atención y que debemos por supuesto también tener en el radar la frase inicial ahí del expresidente Andrés Pastrana, porque dice: con estas denuncias su gobierno, es decir el de Petro, se parece cada vez más al narcoestado venezolano. ¿No es echarle sal a la herida, doctor Tres Palacios? ¿O avivar el fuego a propósito de los incendios? Sí, por supuesto, era como yo le decía hace un momento, el señor expresidente va a hacer una estrategia que veo muy clara, en la cual él va a deducir de un montón de hechos conocidos las afirmaciones a las que arribó. Entonces, digamos, el lugar común de la narcodictadura, como la llama, y que él ha venido denunciando y persiguiendo, y como Petro tiene, digamos, unas semejanzas ideológicas con el gobierno de Maduro, y como ha habido ahí una especie de ambigüedad en el trato bilateral, y sumado a todo lo del hijo, y digamos que es el caldo de cultivo que le permitirá al señor expresidente Andrés Pastrana reencaucharse. Yo creo que en todo esto el más damnificado es hoy el presidente Gustavo Petro, porque con todo el respeto, el expresidente Pastrana era un político que ya no solíamos oír, es decir, sus afirmaciones no estaban, digamos, en la primera plana,
y hoy el señor presidente Petro, perdón, lo ha ascendido como contradictor directo. Entonces, a medida que la popularidad del presidente Petro se vaya afectando por diversas circunstancias, su rival directo, que sería en este momento el expresidente Pastrana, que ha revivido ante la opinión pública con base en todas estas afirmaciones, estaría gozando un poquito más de buen nombre. Ahora, no sé los cálculos políticos que hará el señor presidente Petro, o si por el contrario todo lo que estoy diciendo es equivocado y él en verdad cree que esta es una persecución judicial, digamos, legítima, y en verdad lo que persigue es el resarcimiento de su buen nombre afectado por el señor expresidente Pastrana. Sí, y le pregunto al doctor Henao, pues en esa misma línea de cuando uno busca no apagar el fuego, sino todavía avivarlo aún más, y al mencionar el narcoestado, pues nuevamente habla de narcotráfico. El expresidente Andrés Pastrana compara lo que está ocurriendo seguramente con las persecuciones que hubo políticas en su momento a la oposición en el vecino país de Venezuela. Es decir, la idea es seguir provocando al presidente Gustavo Petro con esas declaraciones, desafiándolo, no sé. Él le va a seguir colocando sal en la herida, en cuanto a que ve que es una circunstancia que se ha mantenido con esas expresiones y de libertad de opinión, de darlas siempre permanentemente. Y acaban de salir de una diligencia judicial y arranca con esa expresión. Esto en sí, la gente que lea y escuche pues cada uno de estos comunicados que sacan ellos y en la forma como los expresan, pues van a estar muy al tanto, pero sí estoy de acuerdo con el doctor que le dio una categoría al presidente Pastrana que lo exalta y lo va a llevar más a hacer más oposición, porque aquí estábamos muy acostumbrados a que todo se haga con el presidente Uribe, y ahora pues surge a la palestra y se subroga o se acepta el mismo que él es el líder de la oposición en este momento y toma esa postura el presidente Pastrana, y desde allí quedó pues de alguna manera reencauchado y va a seguir adelante. O sea, esto va a ser una historia fuerte en todo este proceso, y más ahora que se tienen que resolver todas estas decisiones que vienen sobre la familia de Petro, que van a tener unas connotaciones y unas implicaciones en todo este mismo proceso de alguna manera a futuro, conforme se van comprobando, pues van a tener una incidencia grande y harán que cada vez las posiciones se vuelvan más fuertes, y seguramente más complejo se va a volver el enfrentamiento entre el expresidente con el presidente. Es decir, de alguna manera, doctor Henao, ¿usted coincide en que el presidente Petro le puso oxígeno y resucitó al expresidente Pastrana, dándole como más fuerza para considerarse o consolidarse como una voz de la oposición? Yo he visto, y lo digo con el más absoluto respeto del presidente Pastrana, que todos estos temas le han dado una significación y una participación clara, pero esta le va a dar mucho más. Y por supuesto, él tuvo un gobierno excelente en muchos puntos y otros criticables, pero este tema de la participación y cómo lo está haciendo, sí creo que está marcando una línea importante y va a estar en alto y va a estar siendo por los medios de opinión consultado en opiniones sobre todos los aconteceres nacionales y particularmente en todo lo que tiene que ver con todo esto de los topes de la campaña, que apenas está entrando en sus fases claves, y de allí va a haber mucha tela que cortar, y ahí la situación del presidente Petro en frente a la campaña, en la forma como se está dando, no pinta nada bien, y todo lo que tiene que ver con el juicio político que tanto menciona Lucio o el doctor Abuchaibe, y todo lo que se está dando con el Consejo Nacional Electoral frente a la denuncia que en febrero de una persona anónima que se presentó por violación de los topes, y ahora las pruebas que se recaudaron en la Fiscalía y lo que tiene que ver con los 500 millones de FECODE que ahora dicen que eran para el partido y que hoy asumen ya posturas como la que asume de la Calle, voy a decir que es legítima, otros por el contrario la cuestiona que no es legítima y que no se podía dar, pues van a tener una repercusión inmensa en toda la temática, y este tema va a ir para largo.
Y hay algo, doctor Tres Palacios, en todo esto ya casi para concluir, y tiene que ver un poco con la situación que estamos atravesando en este momento con la elección del fiscal o la nueva fiscal de la General de la Nación, con lo que está pasando en la Corte Suprema, y es este mensaje de que cualquier decisión que se adopte desde la Fiscalía tiene un tinte político o una intención política. Es decir, usted decía, puede que el fiscal tome la decisión y archive el caso, pero si lo archiva, usted se puede imaginar también la gran cantidad de comentarios que esto generaría, diciendo efectivamente que están favoreciendo a la oposición y que todo hace parte de las jugadas desde la Fiscalía de Barbosa contra Gustavo Petro. Es decir, en una situación o en un momento como este, cualquier determinación de parte de un fiscal, pues se lee como político. Así es, pero esa es una disyuntiva a la que se va a enfrentar siempre el fiscal que tenga el caso. Entonces yo creo que no debe entrar en esas consideraciones, debe analizar el expediente, ver si en su opinión hubo o no hubo un delito y tomar la decisión que en derecho y con su convicción corresponda. Porque si hoy archiva se puede interpretar como un mandado de Barbosa, pero si mañana avanza se puede interpretar como un mandado del nuevo fiscal y viceversa, y siempre se va a prestar para especulación. Yo creo que los jueces, los fiscales, perdón, son los primeros defensores, son el primer filtro al ejercicio del poder punitivo. E independientemente de la presión X o Y o de la circunstancia política, deben ser unos limitadores del ejercicio arbitrario del poder punitivo. Yo, en el presente caso, considero que la decisión jurídica correcta es archivar el caso por ser un ejercicio de la libertad de expresión del señor expresidente y no continuar adelante. Si eso lo podrán interpretar como XYZ, tenemos que saber que es un riesgo al que siempre se está en esos asuntos públicos. De tal manera que yo creo que la Fiscalía no debe pensar tanto en el impacto mediático que esto puede tener, sino en la decisión jurídica que proceda de acuerdo a su real saber y entender. Es que esta última frase que usted menciona, doctor Tres Palacios, se la traslado al doctor Henao, y es que la Fiscalía no puede ver el impacto mediático. Sin embargo, estamos con una Fiscalía muy mediática y este tipo de situaciones pues terminan siendo un gran escenario que lastimosamente como colombianos estamos siendo testigos, termina nublando o politizando la justicia en Colombia, algo que pues digo yo que es doloroso, que es difícil, porque es la legitimidad de una institución también tan importante como la Fiscalía, ¿no? Yo siento que hemos llegado a una etapa muy delicada en Colombia en temas judiciales y en temas de la actuación de la Fiscalía. Creo que el señor fiscal general tuvo bastantes aciertos, pero también tuvo muchos desaciertos. Entonces uno no puede pretender en la forma como quiera hacerse del cargo, y ojalá a futuro pues esas circunstancias no se den, que se vuelvan plataformas políticas. Ya sin terminar el mandato, que ya lo termina ahora el próximo 2, ya empiezan a especular sobre toda esa clase de aspiraciones. Creo yo sinceramente que un fiscal en ejercicio pues no va a estar al tanto de tanto proceso que hay en curso y que van a repercutir y que vaya a tener una incidencia. Pero yo sí creo que el fiscal autónomo, el que conoce la causa, a conciencia tiene que tomar su decisión. No le debe importar si lo van a matricular, estar o no con la oposición, pero lo debe decidir. Pero yo me temo que hay demasiadas presiones políticas de que esta circunstancia no vaya a ser archivada. Va a darse un momento seguramente de que se avance en el tema y probablemente en el camino se pueda terminar, pero siento sinceramente que esto apenas está comenzando y ya veremos qué decide la Fiscalía, pero aprecio que es lamentable que se ha dado esta circunstancia histórica y nunca pensamos ver nosotros a un expresidente siendo denunciado por un presidente en ejercicio. Muy bien, pues con estas últimas palabras estamos cerrando el debate aquí en La Otra Cara de la Moneda de Cable Noticias. A los televidentes, por supuesto, les quiero preguntar si consideran que el round el día de hoy lo ganó Pastrana o lo ganó Petro, porque precisamente digamos que en esos términos lo han mencionado nuestros dos invitados, ambos diciendo que hoy le fue mejor a Pastrana, pero cada televidente como colombiano libre también de opinar, con la libertad de expresión, de opinión, y en democracia pueden votar, opinar y contarnos para ustedes quién salió mejor librado el día de hoy. Y como esto todavía tiene tela por cortar, pues estaremos más adelante atentos a cuál será el resultado o el proceso, si se archiva, si no, lo estaremos también comentando aquí en nuestro programa
programa. Gracias enormemente a nuestros dos invitados, Santiago Tres Palacios, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de la Seccional Antioquia. Un abrazo, mil gracias. No, muchas gracias a ti por la invitación, al doctor Bernardo por la amable discusión y a todos los televidentes que hasta ahora nos acompañan. Gracias, doctor Bernardo Henao, abogado y columnista, además presidente de la Asociación Únete por Colombia. También un abrazo para usted y gracias por habernos acompañado. María, muchas gracias por la invitación. Fue muy placentero estar en el programa. Al doctor Santiago también fue muy bueno interactuar contigo y creo que va a haber más oportunidades porque vamos a encontrar causas que tenemos que mirar y ver cómo ilustramos a la opinión y seguir adelante en esta lucha por salvaguardar las instituciones y la democracia. Mil Muchas gracias. gracias. Que estén muy bien. Mil gracias a usted.